Esto lo muestran los fósiles de todas partes del mundo. La única manera de mantener esta hipótesis dice que es trazando una línea entre los humanos modernos y arcaicos, que esto lo tendríamos que ver en la evidencia fósil pero que no vemos. Dice que la evidencia genética apuntaba firmemente a África como nuestro origen, pero había pocos fósiles para respaldarlo. La ausencia de fósiles humanos africanos convincentes en el periodo de tiempo correcto, o gente que habla del vacío en la evidencia fósil entre hace 100.000 y 300.000 años. Pues evidencia fósil para la teoría última de la evolución humana, la del Out of Africa, ninguna. Las diferencias atribuidas a la evolución son realmente evidencia de la amplia variación genética encontrada en la familia humana. Los humanos tenemos variación morfológica, algo que los antropólogos están apreciando últimamente. Posiblemente antes era más fuerte que ahora. Pues lo que hemos venido diciendo, que todas estas diferencias de cráneos, de anatomía, de todo, la diferencia entre los humanos simplemente es porque todos los humanos somos un poco distintos. Pero es que esto ya lo podemos, es sentido común, ¿no? Cuando vamos a cualquier sitio y vemos personas que son diferentes a nosotros, pues siguen siendo humanos, no son cosas raras. Pues esto es lo que están apreciando últimamente los antropólogos. Y los creacionistas mantienen desde hace tiempo que estas diferencias encontradas en los fósiles humanos son el resultado de geografía, no evolución. O sea, adaptaciones al clima, adaptaciones de ahí donde cada persona vive, sobre todo hace un tiempo, porque hace un tiempo la gente no se solía mezclar unos con otros. O sea, los europeos se casaban y tenían hijos con los europeos y los africanos hacían de lo mismo. Pero ahora, en los tiempos actuales, podemos ver que las cosas cambian y europeos se casan con africanos, asiáticos se casan con africanos y con europeos, y hay una mezcla de todas las razas. Y esto está muy bien, y ya no se ven esos rasgos característicos de cada raza de antes, que es lo que mostraban los fósiles. Pero de todas maneras, ya no hace falta tener que, ¿no?, estas teorías de querer diferenciar unos de otros. Ya no es lo que era. La morfología distinta es simplemente el amplio grado de diversidad craneal y esquelética que se encuentra en la familia humana. Simplemente es esto, pero todos somos humanos, ¿no? El tamaño del cerebro humano normal varía entre 800 y alrededor de 2200 centímetros cúbicos, sin embargo la calidad del cerebro es la misma. Pues claro, aunque vean un cráneo muy pequeñito, no quiere decir que sea de un humano raro, o medio humano, medio simio. Aquí en la foto esta ya vemos el más alto del mundo y el más pequeño de China. Los dos tienen cráneos, uno muy grande y el otro muy pequeño. No quiere decir que uno sea superior al otro de inteligencia. Quizá el más pequeñito es más listo que el más grande. La forma del cráneo o el tamaño del cráneo no indica nada. Hay gente con la cabeza más grande y otros con la cabeza más pequeña. Entonces, ¿por qué querer diferenciar a los fósiles por el tamaño del cráneo? Yo es que no me lo explico. Incluso tenemos algunas curiosidades. Dice, durante muchos años los paleoantropólogos han hablado sobre la extraña falta de ancestros fósiles simios y chimpancés. De hecho, no hay fósiles de chimpancés arcaicos identificados. Curioso, que no hay fósiles de chimpancés arcaicos. ¿Por qué no hay? Dice, qué extraño. A pesar de todo, los evolucionistas reivindican encontrar más presuntos ancestros humanos y más primitivos. Pero lo que tienen que descifrar es que lo que están encontrando son especies extintas de chimpancés y simios, no ancestros humanos. O sea, básicamente, todos esos fósiles que se decían que eran ancestros humanos, pues eran esas especies extintas de chimpancés y simios que si no de otra manera no se han encontrado en ninguna parte. Y esto es lo que han ido encontrando, y ya lo vimos en la parte anterior, que son o simios o humanos, pero no pueden ser medio simios y medio humanos, o medio humanos, medio simios. Pues aquí estamos. No encontramos los fósiles de chimpancé porque los hemos
clasificado como ancestros humanos. Y alguno podría pensar en estos momentos que, claro, la ciencia avanza y se están descubriendo cada día cosas nuevas. Y es normal que estén pasando estas cosas, ¿no? Que antes se consideraba unas cosas y ahora otras, ¿no? Sería lógico pensar así, ¿no? La ciencia avanza, pero es que no es que la ciencia avance. Es que lo que está pasando, y veremos ya en la última parte, en actualidad, que lo que está pasando es que los evolucionistas están cayendo en sus propias trampas, en sus propias suposiciones. Pasamos ya al apartado de la evidencia genética del modelo del Out of Africa. Ya habíamos visto que desde alrededor de 1972 nos habían dicho que el ADN de los chimpancés y los humanos era idéntico al menos en un 98,5%, aunque ahora es considerado alrededor del 95%. Bueno, no es un cambio muy drástico, pero tampoco nos indica, no es de gran importancia. Pero cuando nos dan un dato así, ¿no? que nuestro ADN es tan parecido al de los chimpancés, a un 95%, nos quedamos todos, ¿no?, de piedra. Wow, esto quiere decir que esto es evidencia científica, ¿no? Si nos dicen esto, el 95%. Vamos a ver, si el primer borrador del proyecto del genoma humano no fue completado hasta 2001 y el proyecto del genoma del chimpancé todavía está en sus primeras fases, ¿en qué se basa el resultado obtenido de 98,5% de similitud entre humanos y chimpancés publicados a principios de los 70? ¿Nadie se ha parado a preguntarse esto? Porque a mí ya me parece una tomadura de pelo. ¿A qué viene que en los 70 nos dicen que estamos al 98,5% de proximidad con el chimpancé, si hasta el 2001 no hay genoma humano y no hay incluso genoma chimpancé establecido? A ver, ¿por qué en los 70 nos dijeron esto? Pues porque era una mentira, una suposición. Ya lo vimos, la similitud en la estructura no implica necesariamente una herencia genética idéntica. Pues estaban haciendo lo mismo. Decían, si uno se parece al otro, es que debe haber, genéticamente también deben ser muy similares. Pues no es así. Alguien se puede parecer a otra cosa y no tener nada que ver con esa cosa. Y esto es lo mismo tipo de ciencia, de pseudociencia, que se basaban en aquellos tiempos, incluso ahora también. Que no, que es incorrecto. Pero bueno, algunos están ahí todavía pensándoselo, y a veces podríamos creer que sí, ¿no? Que hay gente que realmente son muy parecidos, tienen parientes muy próximos al chimpancé, ¿no? Y algunos ahí, dale que te pego, que sí, que venimos, dice, estamos más seguros que nadie en biología que los humanos modernos son más cercanos a los chimpancés que cualquier otro ser vivo. Algunos se empeñan, hasta que sí o que sí. Pues bueno, vamos a hablar de números que tanto impresionan, porque dice, los humanos compartimos la mitad de nuestros genes, el 50%, con los plátanos. El genoma humano comparte 99% de sus genes con los ratones. ¿Y qué? Pues son números. ¿Qué quiere decir? ¿Que venimos de los ratones o de los plátanos? No. Estos números no significan nada. Simplemente significan pues que como todo ser viviente de este planeta compartimos genéticamente algunas semejanzas, porque de esta manera podemos vivir en este planeta. Pero no quiere decir que venimos unos de otros o que somos parientes y cosas así. Estos son suposiciones. Vamos a la evidencia genética número 2. En los 50, finales de los 50, se decía que nos habíamos separado de los simios hacía más de 40 millones de años. Después se dijo que no fueron 40 millones de años, sino que fueron 14. Y después, ahora últimamente ya se dice que estamos alrededor de los 5 millones de años, ¿no? Todos estos números
han ido bajando. La separación entre los simios y los humanos, que antes parecía que eran muchos millones de años, ahora ya no lo son tanto. ¿De dónde vienen estos números? ¿Por qué se dice que hace 5 a 7 millones de años nos separamos de los simios? O de la misma rama, o de los mismos el ancestro común. Dice, los estudios que quieren probar que el ADN humano evolucionó del ADN del chimpancé se basan en la suposición que el ADN del chimpancé representa la condición original o parecida de donde el ADN humano se separó. O sea, básicamente, estos estudios, el estudio este que nos dice que nos separamos del chimpancé hace 5 millones de años, está basado en la suposición de que nos separamos del chimpancé. Pero es que no lo sabemos si nos separamos del chimpancé. ¿Lo entendéis? ¿Qué sentido tiene basar un estudio en una suposición que favorece una teoría? ¿No? Si no hay ninguna prueba sólida que demuestre que los chimpancés son nuestros parientes más próximos, ¿por qué hacer estudios basados en eso? ¿No se tendría que demostrarlo primero para seguir con lo segundo? O sea, son estudios basados en suposiciones, continuamente, la manera de hacer de los evolucionistas. Entonces, no sirve de nada hacer los estudios, porque si están basados en suposiciones, solo sacarás más suposiciones. Dice, en todo caso, los biólogos moleculares han calculado ese intervalo entre hace 4,5 y 7 millones de años por medio de sus relojes moleculares. Vamos a ver cómo lo han hecho esto. Dice, a través de los relojes moleculares, es decir, que para que el reloj molecular funcione es necesario que se cumplan muchas cosas. Primero, genes que la selección natural no ve y que nosotros sí conocemos. ¿Y cuáles son estos genes? Dice, solo si se escogen para el análisis los genes adecuados. Ah, es que aquí se están analizando los genes adecuados, y los adecuados son los que eligen algunas personas para hacer el estudio. Y se eligen estos genes porque son los que interesan para obtener los resultados que interesa que se tomen, que se alcancen. ¿Vale? O sea, ya vemos un poco cómo hacen estos experimentos, estos estudios que parecen tan científicos, pero en realidad solo se cogen los genes que a ellos les interesan, los adecuados. ¿Qué más tenemos? Ritmos constantes de mutuación. Hay que recurrir a los fósiles. Pero sabemos que los fósiles no nos indican nada. Simplemente es una interpretación en suposiciones. O sea, nada. Y el número 3, un buen marco paleontológico de referencia, o sea, la datación realizada por los paleoantropólogos de los fósiles. ¿Y cuál es esta datación realizada por los paleoantropólogos de los fósiles? Pues las que ellos quieren. Es que esto es muy fuerte, ¿eh? Pero estas son las cosas necesarias que se cumplan para que este reloj molecular que indica que hace 4,5 años y 7 nos separamos del chimpancé, y que son suposiciones. Señor Arzuaga, todas estas cosas están basadas en suposiciones. O sea que todo esto no sirve para nada. Es ciencia ficción. Es un mundillo que se ha creado esta gente para intentar convencernos de algo que no es realidad. Es su mundillo particular, su ciencia ficción particular, ¿no? Su cine de ficción. Vamos a ver más evidencias genéticas. Wilson y Kahn aplicaron las calibraciones mutacionales de Sarik a sus estudios del ADN mitocondrial, comparando ratio de la divergencia del ADN mitocondrial entre humanos y chimpancés. A través de este método llegaron a la fecha aproximadamente hace 200.000 años de la Eva africana. O sea, ¿cómo sabían lo de la Eva africana que empezó hace 200.000 años? Pues a través de más suposiciones.